cuánto término tiene esa sucesión, ¿sí? Y luego tener la sucesión constante donde todas las imágenes, en este caso, son el número 3, constante, sucesiones crecientes, sucesiones decrecientes. Y después, ¿por qué creciente? Porque comienza con el 1, el 4 y va aumentando, y la decreciente, fíjense, va decreciendo, ¿no? Se va restando, fíjense, en forma constante y van decreciendo. Y luego tenemos las sucesiones recurrentes o implícitas, si ustedes observan. Entonces, en este caso particular, y cuando yo no es posible, dice, encontrar un término general, no conozco el término general, me resulta difícil encontrar el término general, pero como a veces uno tiene que resolver los problemas, trata de ver si puede ponerlo en función de algunos términos. Y acá me dan con ejemplo la sucesión de Fibonacci, que es muy famosa, si ustedes observan. Si yo sumo el 1 más 1, me da el término 2, el término 3 también es resultado de sumar el 1 más 2, el 5 del 2 más 3, el 8 del 3 más 5. Fíjense, en cada uno de estos términos puedo obtener a partir de sumar los términos anteriores, fíjense. Entonces eso es lo que uno observa en la sucesión de estos números. Y bueno, trata de encontrar alguna relación así entre algunos términos para ver si en función de uno de los términos de la sucesión yo puedo encontrar, yo puedo encontrar una expresión para esa sucesión, ¿sí? Eso es lo que llamamos sucesiones implícitas, donde nosotros, para poder resolver el problema, lo ponemos en función algunas veces de algún término inicial o en función de los términos precedentes de un determinado número, ¿sí? Bien, esa es la sucesión implícita. Entonces, vamos a comenzar con las sucesiones que nosotros vimos allá en la práctica, en la teoría, la sucesión aritmética. En la sucesión aritmética, si ustedes observan la definición, dice sucesión aritmética cuando la sucesión es tal que la diferencia entre dos números consecutivos, la diferencia entre dos números consecutivos, cualquiera, pues yo tomo estos dos, puede ser estos dos, pero siempre la diferencia entre dos números consecutivos cualquiera es una constante, ¿no? Es una constante, y esa constante es la que nosotros le llamamos con la letra D de la diferencia, porque yo dice que si yo tomo dos términos cualquiera y hago la diferencia, esa diferencia va a ser constante y la denominamos D. Bien. Entonces, esa es, digamos, la definición, y eso es lo que yo tengo que fijarme cuando tengo una sucesión de números para comenzar a descartar cuál puede ser la sucesión que yo tenga presente. En este caso en particular, bueno, acá nosotros definimos en forma general una sucesión de la 1, de la 2, de la 3. ¿Qué dice la definición? Que si yo tomo dos términos cualquiera, acá toma estos términos, hace la diferencia entre a su n menos a su n menos 1, le da como resultado una constante que llamamos D, que es un valor, y luego hago la diferencia entre el término 2 y el término 1, y también tengo, fíjense en acá que se observa que siempre un término es igual al anterior más esa diferencia, ¿sí? También así nosotros cuando observamos esto en forma práctica ya lo vamos a ver, siempre cuando yo hago esto la diferencia va a ser la misma y va a ser una constante. Esa es la manera de poder encontrar, decir, si yo tengo una sucesión, ver si es una sucesión aritmética. Y acá, como hacemos este análisis, uno de esta forma puede encontrar el término general, porque si ustedes observan el A sub 3, el término anterior más la diferencia, la colocamos en función de lo que vale la SU2, y entonces comenzamos a encontrar, fíjense, un patrón. Ese patrón dice que en este caso el ASU5 es igual al término anterior más 4 veces la diferencia. Entonces de ahí encontramos nosotros nuestro término general. El término general, si ustedes observan, es ASU1, y acá como yo estoy en el 4, acá tengo un 3, por eso es que ponemos n-1 por esa diferencia. Entonces acá logro tener la expresión de una sucesión aritmética. Fíjense, entonces yo utilizo de esa sucesión el AS1, que es el primer término de esa sucesión. Entonces, por eso es una forma de encontrar la expresión en este caso, que es un ejemplo de sucesión implícita, porque estoy tratando de encontrar la expresión a partir de un dato de esa
de esa sucesión, que en este caso que es el primer término, que es el ASU1. Y por eso acá dice la fórmula explícita, cuando ustedes saben cuál es el valor del ASU1, lo reemplazan y acá saben cuál es la diferencia y ya de reemplaza, ustedes van a tener una expresión, ¿sí? Una expresión, por eso dice forma explícita. Y como también es un ejemplo de la forma implícita, porque utilizamos un dato para encontrar la solución, también se puede escribir de esta manera. Las dos van a ser correctas, a uno se le pide, bueno, las tiene que colocar, pero si no, con esta es suficiente. Acá dice que la uno es el término que nosotros conocemos y los otros términos los puede encontrar del término anterior sumándole la diferencia. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces para poder dar todo esto, ¿no? Bueno, por ahora, esa es la teoría. Y también tenemos, y es importante para nosotros, cuando tenemos que una situación aritmética y nos piden la suma de determinados términos. Fíjense, para sumarlo yo necesito saber cuántos términos quieren que yo sume. Y esta expresión nos dice que va a ser igual al primer término, el ASU1, y el término hasta el cual queremos sumar. Y por eso le pone el ASUN. Entonces, si ustedes tienen esos términos, los dividimos en dos y multiplicamos por el número de términos que queremos sumar y vamos a tener nuestra expresión. Esta expresión es para sumar entonces la sucesión aritmética. Bueno, acá está la demostración que a nosotros nos interesa el término de la sumatoria. Bien, recuérdenlo porque eso vamos a utilizar. Vamos a ver entonces en forma rápida la parte teórica y después vamos a hacer ejercicio directamente, ¿sí? Bien. Acá en la sucesión geométrica, que es otra sucesión que es para nosotros importante, dice es una sucesión de términos donde cada término es igual al anterior. Esta es la definición de sucesión geométrica multiplicado por un número fijo Q llamado razón. Entonces nosotros acá tenemos una sucesión, en forma general la presentamos, donde cada uno en la SU2 va a ser igual al resultado del la SU1 multiplicado por una constante que es ahora la llamamos razón. ¿Sí? Quiere decir que acá cuando nosotros tratamos de ver, en este caso no va a ser un número que yo voy sumando o restando, sino en este caso que voy multiplicando y siempre va a ser constante, ¿sí? Ve, así lo presentamos y eso también nos ayuda a encontrar un término general para la expresión. Entonces yo tengo este término general que es A1 por Q a la n menos 1 y también tenemos a veces esta expresión, depende del problema, hay que analizarlo para ver si tenemos que usar esta expresión. Las dos son válidas, las dos podemos utilizarlas, tenemos que analizar en el problema, cómo es el problema, para ver cuál de las dos es la correcta. Bien, eso es la sucesión geométrica. En este caso, entonces, la diferencia esta, en este caso no es una diferencia, fíjense, está multiplicado por un número fijo, le llamamos razón, ese número puede estar multiplicando, dividiendo, ¿sí? Pero es de forma constante. Entonces, ustedes observan los números y tenemos ya para analizar si se suma o se resta un número, va a ser aritmético y si se multiplica o divide va a ser geométrico. Entonces de esa manera vamos a poder nosotros ir descartando posibilidades que tengamos para distintas sucesiones. Y se puede suceder acá, se nos presenta en los problemas que aparece la depreciación o intereses para resolver un problema de sucesiones geométrica. Y entonces ahí el problema le va a presentar, nosotros entonces la razón, fíjense, le ponemos el 1 y lo restamos, sumamos ese dato que nos da de depreciación o de la inflación, fíjense, si son intereses. Entonces de eso va a depender el signo positivo o negativo. La depreciación es cuando pierde valor, entonces signo negativo, y los intereses cuando hay que pagar intereses positivo. Entonces, en esos casos en particular, la expresión para resolver que vamos a utilizar es esta y siempre le aparece como un porcentaje, ¿sí? En la parte de la práctica. Bien, eso es para tener en cuenta. Y luego tenemos la suma de una sucesión geométrica donde a nosotros nos interesa esta expresión para, si nos preguntan en el problema, dice... por lo general las preguntas dice al cabo de una semana, le están preguntando por toda la semana, no le están preguntando el día 7 sino toda la semana. Entonces hay que darse cuenta que nos están preguntando, acá me olvidé poner el LSN,
si nos están preguntando un número en particular, un término de la sucesión, o si es la suma de n términos. Entonces, la expresión para la sucesión geométrica, acá está expresada en función del as1 y 1 menos q, que es la razón elevado al n sobre 1 menos q. Fíjense, en el q tiene que ser distinto de 1, si no por ahí una indeterminación, y eso nos ayuda a encontrar el valor de la suma de una sucesión geométrica. Bueno, eso es un dato que vamos a utilizar y hay que analizar el problema para ver, bueno, y acá está cómo se expresa, ¿no? Bien, eso en cuanto a la teoría. Eh, yo acá vamos a comenzar a resolver problemitas y quiero pasar porque me olvidé de poner ahí los problemas esos de estas sucesiones, las cuadráticas, que en este caso en particular dice una sucesión de términos cuyas primeras diferencias, fíjense, en primeras diferencias no son constantes. Entonces, como si fueran constantes las primeras diferencias, yo estaría en presencia de una sucesión aritmética. Pero si no nos pasa, dice, pero si sus segundas diferencias son constantes, en este caso se presenta este problema. Si ustedes fijan, la diferencia entre 2 y 7 es 5, entre 7 14 y 7 7, y entre 23 y 14 es 9, no son constantes, entonces sigo haciendo la diferencia, acá 7 5 2 y 9 y 7 2, acá son constantes, entonces ahí yo me doy cuenta que es una sucesión cuadrática. ¿Sí? Una cuadrática. Entonces, esas son, digamos, las definiciones de sucesión como para que uno, en base a todo lo que tratamos de darle, puedan ver en qué tipo de sucesión yo estoy. Bueno, ahí directamente ir al término general porque ya conocemos, si es una sucesión aritmética, conocemos el término general, si es geométrica, conocemos el término general, y si es cuadrática, el término general tiene esta expresión. Y aparte de esa expresión, nos dicen cómo podemos encontrar el valor de A, B, C. Fíjense en que acá en esta expresión nosotros tenemos, dice que es una constante por n cuadrado, otra constante por c y otra constante por n, perdón, y más c. Quiere decir que yo no conozco el A, no conozco el B, ni conozco el C, entonces yo tengo que encontrar en base a las diferencias estas, las primeras diferencias, segunda diferencia, tengo que encontrar esas constantes, el A, el B y el C, y eso es lo que nos da acá, dice que la suma de los coeficientes, el del A más B más C, es igual al primer término de la sucesión, ¿sí? Al as1. El primer término de la sucesión, a ver dónde está, era el as1, ¿eh? Este es el primer término de la sucesión. Luego dice que el triplo del primero más el segundo, más el coeficiente del segundo término, entonces 3A más B, dice primera diferencia del primer nivel de diferencias. Primera diferencia, primer nivel de diferencia, que es 5. ¿Sí? Ahí vamos armando, ¿ves? Y luego el último dice que es el duplo del primer coeficiente, la diferencia constante del segundo nivel de diferencia. Perdón, el segundo nivel de diferencia era 2. Entonces por ahí ponen 2. ¿Ve? Entonces yo tengo un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tampoco es difícil esto, si ustedes observan. Obviamente que voy a comenzar resolviendo el A, porque ahí despejo, ya tengo el valor. Una vez que tenga el valor de A, voy acá, saco el valor de B, y luego de tener el valor de A y de B, reemplazo en esto y saco el valor de C y ya está. Así que no es tan difícil, no hay mucho drama, hay que aprenderse eso, hay que aprenderlo, pero se resuelve. ¿Qué es lo importante de acá? Que ustedes con esta definición de sucesión cuadrática, entonces hacen diferencia, no le da constante, descartamos que sea una sucesión aritmética, seguimos haciendo diferencia, nos da constante cuadrática. De igual manera se presentan las sucesiones cúbicas. En las sucesiones cúbicas, fíjense, dice la definición, dice es una sucesión de términos cuyas primeras diferencias no son constantes, la segunda diferencia no son constantes, pero si sus terceras diferencias son constantes, entonces el término general tiene esta expresión. Fíjense en que acá tenemos la constante A, la B, la C y la D. Entonces tenemos que encontrar ahora 4 variables. Acá damos un ejemplo, acá está desarrollado.
Entonces usted dice, el primer nivel de diferencia, hago la diferencia acá, hago la diferencia acá, hago la diferencia y hago la diferencia. Mira, no nos da constante, hacemos la diferencia que sigue y acá no nos da constante, seguimos y acá encontramos que las diferencias son constantes en el tercer nivel de diferencia. Y bueno, en base a eso nosotros decimos, bueno, yo hago la primera diferencia, me da constante, ya está, sucesión aritmética. No me da constante, sigo haciendo la diferencia. Y si me da constante, tengo una sucesión cuadrática. Y ya está el problema resuelto. No me da constante, sigo haciendo diferencia, tengo que el tercer nivel de diferencia es constante, bueno, tengo una sucesión cúbica. Y bueno, para resolver la cúbica, entonces tenemos acá cuatro constantes y tenemos acá las expresiones para resolver, dice. 6a igualar 6 multiplicado por a, la diferencia constante del tercer nivel, que era 36. Luego tengo 12a más 2b, esto es lo que hay que estudiar, digamos. A la primera diferencia, el segundo nivel, ¿sí? 72, primera diferencia del tercer nivel, 45, y lo último, las sumas al primer término de la sucesión, que era 8. Entonces ahí tengo también, si ustedes observan, de igual manera comienzo resolviendo el término A, porque simplemente acá de espejo tengo, saco el B, saco el C y saco el D, y ya está, no es un drama resolver los sistemas. Obviamente que si empiezan por acá, bueno, hay que comenzar por acá, ¿sí? Bien, entonces les presento, porque con toda esa información, entonces, cuando ustedes tengan que resolver, hay que acordarse de las, estas que le damos. Obviamente que hay mucho más, pero no está dando todas. También hay que investigar eh, para poder resolver estas situaciones, ¿sí? Bien, entonces, en base a eso, comienza la parte que uno tiene que resolver. ¿Dónde está? Acá está. Dice, en la práctica, si ustedes observan, en la práctica nosotros le damos una serie de ejercicios, pero bueno, ahí lo más importante para ustedes, para decirle que lo que sí o sí hay que resolver y hacerlo bien y repetirlo y entenderlo, el trabajo práctico número 1, si ustedes observan, el ejercicio 4 dice, hallar el término general de sucesión, eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora, pero para presentar, pero en el parcial nosotros no les pedimos eso porque uno le puede poner una fácil, pero también le puede poner difícil. Así que, como eso requiere mucha práctica, ejercicios de ese tipo no le damos. ¿Qué le damos? Le damos inducción completa y le damos que resuelva los problemas. Acá, como estamos comenzando, vamos a resolver este del término, el ejercicio 2 dice hallar el término general de las siguientes sucesiones. Ahí le puse el ejercicio A, si ustedes observan, cómo tengo que hacer para encontrar un término general. Si ustedes observan, estoy mirando acá que lo había cambiado. Ah, no, no es el A, es el E, ¿no? Yo le puse A y no es el A, es el E. Bueno, ¿qué le va a hacer la vejez? La vejez no ayuda, chicos. Bien, entonces tenemos que encontrar el término general. ¿Qué opinan ahí? ¿Cómo hacemos para encontrar el término general? Bien, entonces, esta es la sucesión de números que me dan. Entonces, usted siempre tiene que hacer, bueno, el primer término, ¿cuánto vale? Vale 3. El segundo término, ¿cuánto vale? Dice 3 sobre 4. El tercer término vale 3 sobre 16. Entonces, pues, yo tengo que ver, todos tienen como numerador ¿qué? El número 3. Número 3, ya sé que es una constante en la parte del numerador. Y en el denominador, fíjense en qué tenemos nosotros. Acá tenemos 3 sobre 1, ¿no? Yo no lo puse, pero es 3 sobre 1. Acá tengo 4, acá tengo 16. Este sería 3 sobre 4 a la 1. Esto sería 3 sobre 4 al cuadrado.
Y acá, si ustedes observan, este es el 1, 2, 3, 4. Entonces tengo el numerador siempre 3 y en el denominador, ¿qué me quedaría? Acá sería un 4 al cubo, a ver, 16 por 4, sí, ¿no? 64. Entonces, ¿qué diríamos sobre esto? Abajo en el denominador, ¿qué tendríamos? Otro elevado a la menos uno. Elevado a la n menos uno. Entonces, el 4, perdón, a la n menos uno, ahí está. Entonces, si n vale uno, uno menos uno, 0, 4 a la 0 vale 1, 2, está bien. Entonces tenemos el término general para ese ejercicio. ¿Sí? Bien, quiere decir que yo con mi término general pongo cualquier valor de n y voy a encontrar esta sucesión, va a ser el término específico que me pida. Entonces, veamos cuál puse, porque yo había pensado en otro ejercicio y bueno, apareció este, bueno, ¿qué le va a hacer? Ese es el ejercicio B, vea, y no me equivoqué, es el B. En este caso en particular, ¿qué hacemos? Bien, entonces tenemos que aplicar lo que recién vimos de las distintas sucesiones. Si ustedes observan, yo hago ¿qué tipo de sucesión es? ¿Es creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Fíjense, si yo hago la diferencia de 14 menos 8, ¿cuánto me da? 6. 6. De 8 con 2, 6 también. 6. En realidad le estoy al 14 restándole 6 para que me quede 8. Al 8 le resto 6 para que me quede 2. Y al 2, ¿qué pasa? Le resto 6 para que me quede menos 4 y le resto 6 para que me quede menos 10. Quiere decir que las diferencias son constantes y son negativas. Entonces yo tengo que el primer término va a ser una sucesión como, ¿qué tipo de sucesión? Una sucesión aritmética, ¿sí? Entonces, ustedes tienen acá que el primer término vale 14, el as1 es 14 y la diferencia es menos 6. Entonces, su término general, de acuerdo con la expresión, era el as1, era as1, más la diferencia por n menos 1, esa es la expresión para una sucesión aritmética. Si yo reemplazo acá, entonces yo tengo que 14, la diferencia vale menos 6 y n menos 1. Luego, siempre tratan de hacer la suma, los productos, todo, porque si me ponen esto en el parcial así, tiene que estar resuelto. ¿Sí? Acá queda 14 menos 6n, menos por menos más. Y me queda entonces 20 menos 6n. Ese sería el término general. Fíjense, esta sería la forma explícita. ¿Sí? Y así a mí me dicen entonces que la sub n va a ser igual a 20 menos 6n. Ya tengo resuelto el problema, me di cuenta porque hice la diferencia, son constantes, en este caso es negativa. Sí, esta sería la forma explícita. Y si ella dice, bueno, quiero que me pongan también la otra forma, sería que las 1, la forma eh, explícita, el las 1 sería 14 y luego que la sub n va a ser igual a la sub n menos 1 menos
menos 6. Entonces, de esta manera, yo puedo ir encontrando, son entonces, esta es la forma, perdón, implícita, acá implícita, ¿por qué? Porque está en función, fíjense, dice del término anterior más el término de, en cambio acá yo reemplazo el valor que ellos quieran, me dicen el término 10, n igual a 10, reemplazo acá 10, 10 y ya tengo eh, eh, el valor que me pida, ¿no? Entonces cualquiera de las dos formas está bien. Por lo general usamos esta y si es que nos piden, bueno, colocan eso. Entonces, nos damos cuenta porque usando la definición de sucesión aritmética, ellos dicen que si yo hago la diferencia en dos términos consecutivos, cualquiera, siempre es constante la diferencia. Y ahí observamos que en este caso nos da una diferencia negativa de menos 6. Entonces, queda resuelto el problema. Bien, ¿y qué otro problema más les dejé ahí? Este ejercicio, si ustedes observan, ¿qué pasa acá? ¿Es una sucesión de qué tipo? ¿Creciente o decreciente? Reciente, profe. Es similar a la primera, ¿que no? Fíjense, similar a la primera. Entonces, si ustedes fijan, acá yo tengo un 4 y acá que tengo, 16, 4 cuadrados es sería. claro, para que sea similar a la primera, yo tendría que, qué sé yo, sumarle un 4 y me tendría que dar 8, pero acá no me da 8, me da que 16. Entonces acá lo que nosotros observamos, en este caso en particular, este término multiplicado por 4 me da 16 y este término que sigue 64 sería 16 multiplicado por 4. Acá fíjense, es el resultado de un producto, los términos anteriores. Siempre ese, el valor por el cual multiplicamos va a ser 4. Quiere decir que estamos en presencia, acá multiplicamos, podemos multiplicar o dividir, pero acá multiplicamos y es constante el número por el cual multiplicamos. Esto es lo que nosotros llamamos razón y en este caso en particular vale 4. Y el primer término que tenemos, el as1, también vale 4. Entonces yo estoy en presencia en este caso porque multiplico y divido en este caso es de una sucesión geométrica, ¿sí? Cuando uno suma o resta, entonces está en presencia de una sucesión aritmética, pero acá no sumamos ni restamos, sino que multiplicamos, en este caso particular, y estamos en presencia de una sucesión geométrica. El término general de la sucesión geométrica que recién vimos era A sub n, era A1 por la razón a la n menos 1, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, en este caso particular para nosotros, el A1 le decía valía 4, la razón vale 4 y acá decíamos que la expresión es n menos 1. ¿Cómo puede quedarnos esta expresión? Si tiene la misma base, ¿cómo nos quedaría? 4 a la n sobre n. Fíjense, esto yo no le pongo, pero acá hay un 1, ¿ve? Entonces sería 4 a cuánto? 4 a la n. Cuando tiene la misma base, le llamo base al 4, obviamente quedaría 4 a la n menos 1 más 1. Entonces esto se simplifica, me queda 4 a la n. ¿Sí? Que si uno observa ahí, mirando simplemente, acá usted tiene 4 y 16, ¿ve? Es 4 a la n. Para n igual a 1 tienen 4, para n igual a 2, 16, para n igual a 3, 64 y así. Entonces,
puede ser resuelto de las dos maneras, puede ser. Bueno, esa es la forma entonces explícita, ¿sí? Esta es la forma explícita y la forma implícita que quizás alguna vez se le pida, ¿sí? Sería entonces que la 1 es igual a 4, la 1 igual a 4 y que la sub n es igual a la sub n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Sí? Bien, bien. ¿Está claro eso o no? Entonces tenemos que estudiar las distintas expresiones que tenemos, las distintas sucesiones, cuál es su término general, y luego identificarlo por medio de las definiciones. Entonces la definición dice, para la sucesión aritmética, si yo tengo una sucesión de términos, una sucesión de términos, tomo dos términos cualquiera consecutivos, consecutivo de la palabra, y veo que la diferencia siempre va a ser constante, entonces estoy en presencia de una sucesión aritmética. O puede ser que sea creciente o decreciente, entonces van a tener ustedes una diferencia positiva, una diferencia negativa. Y si nosotros observamos entonces que tomamos dos números consecutivos y un número ese resultó del anterior, el término anterior multiplicado o dividido por una constante, estamos en presencia de una sucesión geométrica, ¿sí? Y después también vimos sí, que si las primeras diferencias no eran constantes, y la segunda sí, era una sucesión cuadrática. Si la segunda no son constantes y la tercera sí, una sucesión cúbica. Bien, ¿está claro todo eso o no? A ver, no sé si tengo otro ejercicio acá. Ah, no. ¿Sí? Bien, entonces cuando tengan una expresión así para ver qué tipo de sucesiones, hay que descartar todas las que conocemos y recién ponerse a ver cómo podemos resolver. ¿Está claro? Bien, también lo que en el parcial va es esto que son los problemitas que hay que resolver. Sin los problemitas que hay que resolver, si ustedes observan, en este caso en particular, creo que el ejercicio 6, en el ejercicio 6, me parece que sí, en el ejercicio 6, porque después tengo la inducción. En este caso dice, en una máquina, dice, costó inicialmente 104.800. Y al cabo de unos años se vendió a la mitad de su precio, pasó otros años, se volvió a vender por la mitad y así sucesivamente. Quiere decir entonces que cada vez que se vendía la máquina, se vendía por la mitad del precio, ¿sí? Entonces, ¿y qué nos dicen cuánto le costó la máquina al quinto propietario? Entonces, si ustedes observan, eh, al quinto propietario. Entonces, yo tengo que el valor inicial, entonces, el valor inicial es 104.800, ¿sí? Deben ser una máquina baratita nomás. 104.800, entonces, y ellos dicen que cada vez que la vende es por la mitad de su precio, ¿sí? Es por la mitad de su precio. ¿Eso qué significa para nosotros? Cada vez que la vende, dice que la vende por la mitad del precio. ¿Qué tipo de sucesión tenemos presente acá? La Aritmética. aritmética. No, fíjense que ellos dicen, si usted dice, cada vez que la vendo, sí, 104.800 es por la mitad del precio. Para que sea la mitad del precio, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por medio. Cierto. Multiplicarla, pero por un medio. La estamos, digamos, dividiendo, ¿sí? Fíjense, entonces, por la mitad del precio, yo lo estoy dividiendo en dos. Eso para nosotros multiplicado por un medio, ¿sí?
Entonces lo estoy dividiendo. Yo estoy en presencia de una sucesión geométrica, porque cabe dice que la vendo a la mitad del precio. Cada vez que la vendo a la mitad del precio. Entonces está en presencia de una sucesión geométrica y la razón acá va a valer un medio, porque yo la divido por dos. Si para dividir por dos es multiplicado por un medio, ¿sí? Bien, entonces estamos, fíjense, ¿por qué no es aritmética? Porque usted, cómo me presentan eso, el hecho de que dice que es la mitad del precio? Claro, no es una sucesión, sino que es de un número, va partiendo, digamos. Si tuviera varios números, sí sería, claro, una sucesión. Es como fíjense acá para tratar de que usted entienda, si una máquina costó, dice al cabo de unos años, quiere decir que cuando yo la vendo, siempre la logro vender por la mitad del precio de que, digamos, que la compré yo alguna vez. Dice a la mitad del precio, dice, pasó unos años, volvió a venderse por la mitad, ¿ves? Siempre que la venden por la mitad del precio. Digamos, debe ser muy buen vendedor, porque a medida que pasan los años, ya saben ustedes que cada vez vale menos, 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 ¿ves? Bien, es un problema nada más. Entonces, de ahí yo me doy cuenta que es una sucesión, en este caso, geométrica. No puede ser aritmética. Para que sea aritmética, o tiene eh, que sumarse o restarse. Y acá no sumo ni resto, acá lo divido. Entonces, de esa manera, para que se den cuenta que es una sucesión, en este caso, geométrica. Bien, entonces, la razón para nosotros, la razón va a ser siempre un medio, ¿sí? Tengo la razón un medio y tengo el valor inicial de 104.800. Dice, ¿cuánto le costó la máquina al quinto propietario? ¿Sí? En este caso en particular, entonces yo tengo que la expresión que voy a utilizar es entonces el A1, que vale 104.800 por la razón elevado a la n menos 1. Entonces, siempre se le pide a veces que, en este caso en particular, esta sería la expresión que vamos a utilizar. Porque ellos nos dicen que la expresión es para la venta de la máquina. Cada vez que yo la vendo, siempre la vendo al precio anterior dividido a la mitad de ese precio. ¿Sí? Fíjense, acá pregunta cuánto le costó la máquina al quinto propietario. ¿Sí? Al quinto propietario. Entonces, me está preguntando el A sub 5. Entonces, el A sub 5, tengo acá la expresión, bueno, aplico y hay que ver cuánto sale. Elevado a la 4. 6.550. ¿Perdón? 6.550. Mm, Bien, entonces el quinto propietario pagó esto, ¿sí? ¿Y qué más nos pregunta? Ah, si el total de propietario ha sido 7, ahí en este caso entonces, del 1, ¿qué me están pidiendo acá? Si el total de propietario ha sido 7. Acá le dan un dato, dice, ¿cuál es la suma total pagada por esa máquina? Quiere decir entonces que me están pidiendo la suma de los 7 propietarios, ¿sí? La vendí 7 veces, entonces se vendió 7 veces la máquina, entonces quise, bueno, ¿cuánto pagaron por eso? Se aplica la expresión, ¿se acuerdan? La expresión era, la suma era uno menos Q a la N sobre uno menos Q. Decíamos que Q tenía que ser distinto de 1. Bien, entonces tengo que aplicar esta expresión, acá me quedaría a mí el 104, 800.
el 1 menos 1/2 a la 7 sobre 1 menos 1/2. Bien, tengo que hacer esa expresión y voy a tener el valor entonces de cuánto pagaron los 7 propietarios. Bien, entonces eso es lo que tenemos que por ahí mirar en los enunciados para resolver los problemitas, ¿no? Entonces acá la pregunta podría ser ahí, vieron que cuando nosotros tenemos dos expresiones, en este caso ustedes tienen que analizar por qué va esta a la n-1 y por qué no va la otra que es a la n. Porque en este caso en particular el problema, cómo presenta el problema. El problema dice que cada vez que la vendo por la mitad nada más. Bien. ¿Está claro ahí o tienen alguna duda? No, profe, sí, ya entendí. Bien. Eh, este otro problema también de ahí de la guía, dice, un agricultor toma 120 tomates el primer día de la cosecha, bueno, medio pobre la cosecha, ¿no? Bien, lo simple nada más. 120 tomates el primer día de la cosecha, dice cada día siguiente ves un jardincito que pone sus tomatitos nada más. Dice cada día siguiente toma 40 tomates más que el día anterior. Entonces, ¿en presencia de qué estamos? ¿Qué opinan? Dice cada día siguiente toma 40 tomates más que el día anterior. ¿Sí? ¿Qué opinan? Entonces, ¿presencia de qué? Aritmética. ¿En aritmética? Sí, aritmética. Entonces, aritmética y donde la diferencia, ¿cuánto es? Dios, De 40. 40. Entonces, la expresión matemática, entonces A sub n igual a 1, que sería 120, más D positivo, que es 40, por n menos 1. Entonces desarrollamos esto, 40n menos 40, me queda 80 más 40 por n. Sí, ahí tengo entonces la expresión. ¿Y qué me piden? Dice, ¿cuánto tomate tomará el día 10? Entonces nos están preguntando qué hay. El día 10 me preguntan el A su 10. Entonces el A su 10 será 80 más 40 por 10. ¿Cuánto nos queda? Eh, miren. Ah, no, está bien. 40 por 10. 480. Se acabó el drama. Em, Bien, y después que nos dicen, ¿cuántos días le tomará al agricultor elegir un total de 3.000 tomates? Entonces, fíjense, ¿qué tengo que usar ahí? Me pregunta, ¿cuántos días le tomará juntar 3.000 tomates? La pregunta va sobre los días. Fíjense en los días acá, fíjense, acá el día 10, ¿sí? Me piden la variable n. Entonces, si me dicen que para juntar 3.000 tomates, sí, yo tengo que la suma de n días, él va y cosechó en total 3.000 tomates, ¿sí? Ese dato me están dando. No sé, este valor me están pidiendo y la expresión de suma de la sucesión aritmética era a1 más a su n, porque no tengo el valor, sobre 2
multiplico todo por n. Entonces, fíjense, en este A sub n no lo tengo, pero tengo su expresión acá, ¿ve? Acá está la expresión, entonces, ¿qué me quedaría? ¿Y el A1 cuánto vale? El A1 vale 120, entonces tengo 120 más 80 más 40 por n. Esto lo divido en 2 y luego multiplico por n. Y todo eso dice que vale 3000. Bien. Bien, acá trabajamos en el paréntesis que me queda 180 más 120 más 80, me queda 200. 200 más 40n por n, y este 2 lo paso para el otro lado, me queda 6000. ¿Está bien? 220. Bien, ahora multiplico por n. Tengo muchos ceros, ¿no? Bueno, multiplico por n. Me queda 200n más 40n cuadrado menos 6000, paso por este lado, igual a 0. Reordeno ahora 40n cuadrado. Más 200n menos 6000 igual a 0. Bueno, hay que simplificar. ¿Cómo simplificamos? Si divido por 40, chicos, acá lo divido por 40, y lo divido por 40, lo divido por 40. ¿Qué nos queda? Me queda n cuadrado, y acá, 5. y acá, este de acá, eh, 150. 150. Bien, una ecuación de segundo grado, tengo que resolver la ecuación de segundo grado. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, entonces era n1 n2 va a ser igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la expresión. O en la maquinita también se saca, entonces de acá yo tengo que n1, 2 va a ser igual a menos b, ¿dónde anda b? Es menos 5 más menos la raíz de b cuadrado, que es 25. El menos con el más se hace así. 4 por quién, por a, por 1 y por c, que es 150. Rum, rum, y 2a, que es 1. A ver, entonces, ¿cuánto me queda? 4, 625. La raíz de 625, ¿cuánto es? A ver, tengo la máquina. 25. ¿25? Sí. Bien, entonces me queda acá menos 5 más menos 25 sobre 2. Entonces saco las raíces, me queda menos 25 más 25, me queda 20 dividido 2, me queda 10, ¿no? 10 y menos 15. Bueno, y menos 15. Entonces, el dato para mí me pide el valor de n. Para mí el n va a ser 10 positivo, porque no le puedo decir menos 15 negativo. Nosotros, menos 15 días no significa, ¿sí? Entonces, el productor va a tardar 10 días en cosechar 3000 tomates. ¿Estamos? Entonces, acá dice cuántos días le tomará al productor elegir un total, ¿ve? Total, suma 3000 tomates. Para darnos cuenta que nos está dando este dato, que la suma de n días es igual a 3000. Entonces, le falta conocer cuántos días es que tarda él en cosechar esa cantidad de tomates. Bien, ¿está claro ahí entonces? Bien, pasemos al otro ejercicio. Dice la maquinaria de una fábrica pierde cada año, ve, acá dice el 20% de su valor, ¿sí?
Esa es la depreciación que tiene todos los productos, muebles y útiles. Y también nosotros, pues lo humano. ¿Cómo se llama la depreciación en lo humano? ¿Cómo se llama? La vejez. En vez de se deprecian. Bien, entonces en esta expresión nos dicen ellos que cuando tenemos una situación así, tenemos que emplear la expresión esta expresión. Entonces, porque siempre le aparece un porcentaje. Ese porcentaje es nosotros a la razón, entonces la reemplazamos en este caso por uno más menos R, ¿sí? Eso es lo que se hace, ¿ves? Se reemplaza por uno más R. Y en este caso ese R dice 20%. Dice la máquina de una fábrica pierde, por eso es que va a tener un signo negativo, un 20%. Entonces, cuando yo cambie la expresión acá, voy a tener que A sub N va a ser A sub 1, que es el valor de la maquinaria al momento de la compra, y luego tengo uno menos porque pierde cada año la maquinaria su valor, 20% que sería 0,2, ¿sí? Lo expresamos de esa manera, y a la n menos uno. Entonces, dicen cuánto se valorará 10 años después de haberla adquirido. Entonces, ustedes ahí reemplazan el n por 10 y tienen el valor de cuánto va a valer la maquinaria. ¿Sí? Después dice cuánto valió un año después de comprarla, entonces le está pidiendo cuál, el ASU 2 y 2 años después le pide el ASU 3. Entonces reemplazan los valores, el ASU 2, el N por 2, el N por 3 y el N por 10 y tienen los resultados que están pidiendo. Entonces acá, cuando nos aparece esto y en acá nos dice, ve, pierde, entonces sabemos que tenemos una variabilidad dentro de la razón y eso va cada año perdiendo un 20%. Bien, de esa manera entonces, después lo reemplazan y lo resuelven, se resuelven este tipo de problemas. Bien, eso es para la parte de la sumatoria, ¿sí? Bueno, ya las cuadráticas se las di, ya está, se las presenté, y lo que nos falta ver es el tema de la productoria. Entonces, habíamos visto que cuando tenía una sucesión, y se sumaban los términos, usábamos el término sumatorio, el sigma mayúscula, y cuando a nosotros nos pasa lo mismo, pero en vez de tener una sucesión, tenemos la sucesión, pero están todas multiplicadas, acá ven, no, están todas multiplicadas, ¿sí? Están todas multiplicadas, entonces ahí nosotros cambiamos eh, el, el símbolo que utilizamos ahora, si está multiplicado, va a ser el símbolo pi mayúscula de productoria. Entonces, si está sumado, utilizamos el sigma de suma, y si está multiplicado esa sucesión, todos los términos multiplicados, el sigma pi de productoria. Entonces, también tenemos un índice inferior y un índice superior que nos indican dónde comienza y dónde termina la productoria. Y acá dice n, entonces la variable para nosotros es la n, ¿sí? Siempre nos indica quién está variando. Entonces, acá damos un ejemplo, B de productoria, dice el I, en este caso es la variable, y eso es lo que va cambiando el valor, y todo es un producto y tenemos los términos de los distintos productos, ¿sí? Lo que conocemos como la productoria más conocida para nosotros es el factorial, ¿sí? El factorial de n, sabe que una productoria que va de 1 hasta el término enésimo, que también era una sucesión finita. Bien. Bueno, la propiedad acá, la que nos sirve es cuando nosotros truncamos un factorial, que eso nos sirve ya en la parte de combinatoria para resolver problemas. Y acá tenemos la otra propiedad que nos dice que si tengo que el índice superior y inferior es el mismo, entonces esto también lo podemos con un producto y desarrollamos directamente. Y también importante que el factorial de 0 vale 1. Y luego volvemos a venir, llegamos al principio de inducción completa. En la inducción completa, nosotros
en la inducción completa, la definición es esta. Fíjense, esta es la definición de inducción completa. Todo esto lo pueden poner, pero en realidad esto para nosotros lo válido cuando rinden la teoría. Dice, si una propiedad de los números naturales, en los números naturales se verifica para el primer número, y si admitido que se verifique por un número natural cualquiera, ese es el h, se verifica también para el siguiente dicha propiedad, ¿sí? Para el h más 1, entonces se verifica para todos los números naturales. Ese es el principio de la inducción completa, ¿sí? Eh, entonces, después tenemos nosotros una manera de trabajar este principio que hay que verificar, dice, para n igual a 1. En este caso en particular, ustedes saben que tienen que hacerlo para el primer término para el cual esté indicado en ejercicio, porque a veces no es para el n igual a 1, si no nos dicen nada, entonces será para el n igual a 1. Si no es que no nos diga nada, dicen para todo n que pertenece a los números naturales. Entonces, ahí el primer término sería el 1. Si nos dicen específicamente para todo n mayor o igual que 3, 4, 5, el número que ellos coloquen, ese es el primer término que nosotros tenemos que reemplazar acá. Eso que nos quede claro. Y luego dice admitir la validez de la hipótesis inductiva. Esto es algo válido. Si esto se cumple, entonces esto siempre es verdadero. Esto es lo que nosotros tenemos que utilizar para resolver nuestro problema, porque acá dice que es válido para un cierto número natural, y acá dice para el siguiente número natural, ¿sí? Acá es válido para h, y para el siguiente, el que nosotros llamamos h más 1. Entonces, por eso es que nosotros siempre tenemos que utilizar esta información para poder demostrar esta tesis inductiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora y eso es lo que a ustedes les trae tantos problemas para resolver. Bueno, van a ver que no es difícil, que hay que tener paciencia siempre. Bien, tenemos este ejercicio, lo había puesto acá, había sido uno de la... Bien, entonces acá, como no nos dice nada, dice sumatoria de igual a 1 hasta n, entonces tomamos para el primer término, ¿sí? Entonces, el primer término es n igual a 1, ¿sí? Entonces, para n igual a 1, tengo este primer término, dice que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n vale 1, de i por i factorial. Entonces me queda 1 por 1 factorial es igual a 1. El otro término dice que es 1 más 1 factorial menos 1. 1 más 1 es 2, 2 factorial menos 1, el 2 factorial vale 2, menos 1 me da 1, quiere decir que se verifica la igualdad. El otro paso es para n igual a h, esto lo proponemos, nosotros decimos que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n igual a h, de i por i factorial, dice que es igual a h más 1 factorial menos 1. Esto es verdadero. Si eso es verdadero. Y luego el método dice que para n, el número que sigue es h más 1, yo le puse h, usted puede poner cualquier número, h más 1, entonces la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta el n que va ahora vale h más 1, de i por i factorial, va a ser igual entonces, dice a dónde está ya, eh, ahora el n vale h más 1, me queda h más 2 factorial menos 1. Esto es lo que yo tengo que demostrar. Esto es lo que yo tengo que demostrar. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, tomo el primer término que es i igual a 1 hasta h más 1 de i por i factorial. Y acá voy a utilizar acá entonces la propiedad de la sumatoria porque yo tengo que usar esto porque es verdadero. ¿Sí? Entonces, desde igual a 1, desdoblo la sumatoria hasta h. ¿Por qué hasta h? Porque eso es verdadero, eso conozco, ¿sí? Más la otra sumatoria, que va desde h más 1 hasta h más 1,
es una sumatoria de un solo término, ¿sí? Y acá yo esta sumatoria sé que es igual a h más 1 factorial menos 1 porque esto es verdadero, esto me proporciona, entonces esto es h más 1 factorial menos 1. Esto es cierto por el método. Bien, y acá tengo la otra sumatoria, como es una sumatoria de un solo término, puedo reemplazar en esta expresión, entonces al reemplazarla, ¿qué me quedaría? H más 1 por H más 1 factorial, ¿sí? Y yo acá tengo que demostrar, fíjense, yo tengo que llegar a H más 2 factorial menos 1. Entonces, si ustedes están ahí, ¿qué harían ahí? Fíjense, este menos 1 lo tengo acá, entonces lo dejo el menos 1 tranquilo acá porque lo necesito en mi resultado final. Entonces, ¿qué hago ahí? Tengo este término y tengo este término. ¿Qué puedo hacer? Factor común. Factor común. H más 1 factorial. Entonces acá, ¿cuántas veces está el H más 1 factorial? Una vez. Y acá el H más 1 factorial, ¿cuántas veces está? H más 1. ¿Sí? Este término. Entonces ahí ustedes tienen que yo tengo H más 1 y más 1, ¿qué me queda? H más 2. Entonces acá fíjense, acá se aplica la propiedad esa de, fíjense, el H más 2 factorial, ¿sí? Si yo lo resuelvo me quedaría H más 2 y el que sigue sería H más 1 factorial. Quiere decir que esto que tengo acá, que sería para mí el H más 2 factorial menos 1, y queda demostrado entonces, queda demostrado para todo n que pertenezca a los naturales. ¿Sí? Y ahí lo demostré. Fíjense que es simple, nada más que hay que darse cuenta. Aparte, cuando ustedes lleguen acá, H más 1 factorial, si ustedes, algunos por ahí lo comienzan a resolver, el H más 1 factorial, fíjense, si usted lo resuelve, le quedan H más 1 por H menos 1, por lo que sea, pero siempre le va a salir el signo factorial, ¿sí? No hay manera de desarrollar ese factorial, tratar de resolver por ahí, no. Fíjense lo fácil que está esto, porque usted tiene acá H más 1 factorial, acá también factor común. Entonces acá está una sola vez, por eso el 1, y acá está h más, multiplicado por h más 1, por eso le queda acá. Lo sumo, me queda h más 2 y es h más 2 factorial. Y se acabó el drama, ahí no hay drama. Bien, ese ejercicio cuando tengo una sumatoria. Luego tenemos cuando nosotros tenemos una desigualdad, que también un drama para ustedes cuando hay una desigualdad. Este es el 4b. Me acuerdo haberlo puesto con el número y todo, pero aquí me aparece así, no sé. 4b. Entonces tengo una desigualdad. Entonces, cuando yo tengo una desigualdad, en este caso dice para n igual, mayor o igual que 3. Fíjense entonces, el primer término para el cual yo voy a probar entonces va a ser para 3 porque dice mayor o igual a 3. Entonces, pruebo para 3, me queda 4, 3 menos 1 al cuadrado, dice que es mayor que 3 al cuadrado. ¿Cuánto es? 4 por 4, 16, sería 16, acá 16, y el otro sería 9, ¿no? 16 mayor que 9, se cumple. Luego lo pruebo para n igual a h. 4 a la h menos 1 mayor que 4, perdón, h al cuadrado, estoy pensando h al cuadrado. Esto es verdadero, esto es verdadero, esto es lo que yo tengo que utilizar y luego el término que sigue es n igual a h más 1, entonces me queda 4
a la h más 1 menos 1 mayor que h más 1 al cuadrado. Fíjense en ahí que yo acá, fíjense, 4 más 1 menos 1, ¿qué puedo hacer yo ahí? Restarlo. Claro, yo puedo poner acá 4 a la h, ¿sí? Quedaría bien porque dice más 1 menos 1, está correcto. Si yo lo hago ahí, después pierdo la información para mí, para poder resolverlo, que yo el 4 a la h menos 1, el que tengo que utilizar, yo tengo que utilizar esa información, ¿sí? Tengo que usar esa información. 4 a la h menos 1. Entonces, si yo hago más 1 menos 1, bueno, acá me queda 4 a la h, está bonito, así es, y tiene que ser mayor que h más 1 al cuadrado. Después, cuando quiera resolverlo, me voy a encontrar ahí, eh, voy a encontrar ahí que por ahí se pueden perder para tratar de resolver, ¿sí? Así que lo dejamos ahí para no perder información nada más. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Piensen que yo tengo que utilizar esta información para intentar llegar a este resultado. Entonces acá, como no lo traté de no hacer la suma, entonces acá lo ordeno, 4 menos 1, porque es el dato que tengo acá, y acá le queda 4 a la 1. ¿Sí? Lo reacomodo nada más. Entonces, ¿por qué lo reacomodo? Porque yo necesito utilizar esta información, siempre la tengo que utilizar. Entonces acá, fíjense, en 4 a la h menos 1, lo escribí de esa manera, es lo mismo. Entonces dice que 4 a la h más 1 es mayor que ¿quién? Que h cuadrado, es mayor que h cuadrado. Y acá me aparece un 4 a la 1, entonces se lo dejo acá el 4. Ahí simplemente reordené, reacomodé para ver qué expresión me queda a mí del n igual al h más 1. ¿Sí? Bien, yo ahora entonces tengo que seguir trabajando con esta expresión. ¿A dónde tengo que llegar yo? Yo tengo que llegar al h más 1 al cuadrado. El h más 1 al cuadrado para mí es este desarrollo, el cuadrado de este binomio. Me queda h cuadrado más el duplo por primero segundo más el cuadrado primero. Me queda esta expresión. Entonces yo acá, yo tengo que tener esta expresión para poder expresarla después en forma eh, simple de esta manera. Entonces yo tengo acá h cuadrado más 2h más 1. Y acá que tengo 4h al cuadrado. Bien, este 4h al cuadrado yo lo puedo colocar, nadie dice que no, como h cuadrado más 3h cuadrado. ¿Lo puedo poner así o no? Es lo mismo, ¿no es cierto? Nada más que necesito que me aparezca este h cuadrado. ¿Y qué nos falta para poder armar esta trinomio cuadrado perfecto? ¿Qué nos 2H, falta? Entonces, le sumo el 2h, le resto el 2h, ¿qué más? Le sumo el el 1. 1, le resto el 1, ¿sí? Entonces ahí después yo digo, bueno, yo quiero esta expresión, yo tengo acá el h cuadrado, tengo el 2h y tengo el más 1, y eso para mí es h más 1 al cuadrado, que eso es lo que tenía que aparecerme para demostrar. ¿Y qué nos sobra? Tengo acá el 3h más 3h cuadrado. ¿Qué más? Menos 2h y menos 1, ¿sí? Acá le pongo paréntesis. Entonces, de esa manera, fíjense, yo demostré que 4 a la h, si acá lo miramos, nos quedaría así, es mayor que h más 1 al cuadrado y todo esto que nos queda acá. Entonces la pregunta, y en base a una propiedad que hay, dice que si es mayor que esta expresión algebraica, va a ser mayor que el primer término. Entonces ahí nosotros llegamos a demostrar que se cumple esta propiedad.
Bien, en las desigualdades nos pasa así. Nosotros cuando tenemos el signo igual que nos pasaba acá, acá dice signo igual, ¿ve? Entonces llegamos a la expresión que tenemos que llegar, pero acá, bueno, siempre llegamos a esa expresión más algo que nos queda de trabajar para que se cumpla esa desigualdad, ¿no? Bien, eso es para las desigualdades. Entonces, fíjense que acá, si yo hubiera puesto 4 H mayor que H más 1, entonces ahí yo acá tengo que trabajar mucho para darme cuenta que tengo que utilizar esto. Entonces ahí no hice la operación porque no me convenía, porque yo necesito 4H menos 1, porque eso es lo que tengo que utilizar, porque dicen que eso es mayor que H cuadrado. Y acá estaba multiplicado por un 4, por eso se lo respeto y comienzo a trabajar. Bien, entonces esa desigualdad después también tenía, perdón, hay otra desigualdad, el ejercicio F con productoria. Entonces acá, fíjense, para n mayor o igual que 4, entonces la primera que va a ser que ustedes tienen que verificar, entonces será para n igual a 4. Entonces acá la productoria desde i igual a 1 hasta 4 de i. Nos queda entonces esto, desde i nos queda entonces productoria desde 1 hasta 4, 1 por 2 por 3 por 4. ¿Cuánto es? 1 por 3, 6, 24, ¿no? 24. Y dice que esto tiene que ser mayor que quién, que 2 a la 4. 2 a la 4, ¿cuánto es? 2, 4, 8, 16, ¿no? 16. Entonces quiere decir que 24 es mayor que 16, se cumple para n igual a 4, y luego tengo que proponerlo para un valor h, n igual a h. Entonces acá la productoria va a ser desde i igual a 1 hasta h de i, tiene que ser mayor que 2 a la h. Bien, ese es, ¿sí? Esto es verdadero, esto es verdadero. Y luego sigo n igual a h más 1. Entonces la productoria va a ser de igual a 1 a h más 1 de i. Mayor que quién, mayor que 2 a la h más 1. Bien, bien, esto es lo que hay que demostrar. Esto es lo que tenemos que demostrar. Mm, mm. Bien. Entonces ya saben que nosotros partimos de esto y hay que llegar a esto. Entonces, para demostrar h más 1. Parte de llorar, ¿qué hacemos? Entonces, la demostración sería, tomo la productoria que va de i igual a 1 hasta h más 1, de i la divido por i. Esto va a ser igual a una productoria que va desde i igual a 1 hasta h de i, porque ese es el valor que nosotros tenemos, ¿ve? De igual a 1 por i. Multiplicó por quién? N más 1. H más 1 por h más 1 por h más 1, porque eso es, solamente tomo la productoria y la desdoblo para poder encontrar, porque yo acá sé que la productoria que va de i igual a 1 hasta h de i es mayor que a la 2h. Esto es verdadero, entonces trato de utilizar para usar esto, ¿ves? Esto que es verdadero, que conocemos, y eso dice que es mayor que 2 a la h. Y esta acá, que tengo una productoria de un solo término, entonces, ¿qué sería para mí?
es una productoria, dice que I vale cuánto H más 1, ¿ves? Va desde H más 1 hasta H más 1, entonces este valor ¿cuánto es? Sí, o sea, esto le pregunto, mira, la productoria de H más 1 hasta H más 1 quiere decir que es una productoria de un solo término. ¿Cuánto va a valer? Yo reemplazo en esta expresión, ¿cuánto me queda? H más 1. H más 1. Sí, entonces esto multiplicado por H más 1. Entonces esto ya trabajé, ahora ya lo dejo como I, va desde 1 hasta H más 1, lo desdoblé solamente para ver, para utilizar esta expresión. Ya lo utilicé. Y ahora yo tengo que trabajar con esto. En esta parte, acá nos sale, fíjense, para demostrar, dice que es mayor que 2 a la h más 1. Yo acá tengo 2 a la h por h más 1. Si yo multiplico esto, me queda h por 2 a la h más 2 a la h. Simplemente lo multipliqué. Entonces acá ellos tengo que tener 2 a la h más 1. Esto si ustedes lo desdoblan, esto cómo nos quedaría? 2 a la h por 2 a la 1, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir, para que yo poder obtener 2 a la h más 1, yo tengo que tener 2 veces 2 a la h. ¿Y acá cuántas veces la tengo? 2. Acá tengo una. 2 a la h, ¿cuántas veces está presente? Una. Acá no está, pero es un 1. Entonces yo necesito 12. Por eso yo lo que hago, tengo 2 a la h, le sumo 2 a la h y le resto 2 a la h. Y allá me quedaba h por 2 a la h. ¿Por qué hago eso? Porque tengo una vez 2 a la h, otra vez 2 a la h. ¿Cuántas 2 a la h tengo? Dos veces 2 a la h. Y acá voy a tener más 2 al h, acá saco factor común, acá está por h y acá está menos 1, ¿eh? Saco factor común 2 al h, de acá saco h y de acá menos 1. Bien, entonces yo acá tengo 2 por 2 al h, ¿eso cómo lo puedo expresar? Como 2 a la h más 1. Y llegué a esto, ¿ves? Entonces, ahí está bonito, ahí está. Y además, todo esto que me queda acá, h menos 1, ¿sí? Entonces, por la propiedad que le decía entonces que si es mayor que una expresión algebraica, va a ser mayor que el primer término. Entonces, ahí queda demostrado. Bien, con paciencia siempre. ¿Está claro? ¿Le queda duda en algún lugar de esto? Profe, disculpe, me confundí en la parte de 2, donde dice 2 a la h más 2 a la h, menos 2 a la h más h por 2. En acá. Sí, ahí. Claro. Entonces, yo acá el desdoblé, fíjense, en el principio de la demostración, yo tengo la productoria de I igual a 1 hasta h más 1 de I. Entonces, como yo tengo que utilizar el valor para n igual a h, y acá dice la productoria de d igual a 1 hasta h de i, dice que eso es mayor que 2 al h. Por eso es que yo acá la desdoblo, la desdoblo de d igual a 1 hasta h por i, y en la otra que sigue de h más 1 por h más 1 por i. Eh, ¿Sí? La propiedad. Entonces, esta primera me sirve, dice que ese es mayor que 2 al h. Entonces, y esta no la puedo olvidar, es una productoria de un solo término, por eso este h más 1 lo reemplazo en esta expresión y por eso me queda acá. Una vez que tengo esto, que es con lo que yo tengo que trabajar, acá simplemente multipliqué 2 al h por h más 2 al h por 1, ¿eh? Simplemente hice el producto. Una vez que hago el producto, yo acá tengo una vez 2 al h, porque alguien me decía que tenía dos veces 2 al h. No tengo dos veces 2 al h, hay una sola ahí, por eso le pongo el 1. Entonces, y después le hacía acá que esta expresión 2 al h más 1 es igual a colocar 2 al h
por 2, misma base, se suman exponentes. Entonces, para llegar a un 2 al h más 1, yo tengo que tener 2 veces 2 al h. Y yo acá tenía una vez 2 al h. Entonces, ¿qué hago? Le sumé una y a la par de sumarla tengo que restarla, porque no puedo inventarme nada. Entonces, le sumo y le resto, y esto que tengo acá es el otro que estaba acá, ve, h por 2 al h, ¿sí? Entonces, cuando le sumé ya el 2 al h que me hacía falta ahí, ya me aparece T2 porque tengo 1 más 1 es 2, ¿ve? Tengo 2 veces 2 al h. Y eso es lo mismo que colocarlo cuando tiene la misma base, se suman exponentes y ya llego a lo que quería llegar. Y lo otro que me quedaba menos 2 al h más h por 2 al h. Entonces ahí saco factor común 2 al h y acá me queda el h positivo, lo puse primero, y este me queda menos 1 porque simplemente es un solo elemento. Entonces ahí queda ya medio ordenado, ¿eh? Y como les decía, ustedes demuestran todo esto y hay una propiedad que dice que si yo demostré que es mayor que una expresión algebraica, que es esto, va a ser mayor que el primer término de esa expresión algebraica. Bien, ahí se perdió. ¿Está claro ahí Sí, entonces? sí, profe, eso no había entendido porque decía 2 al h más 2 al h y luego abajo pasaba a ser 2 por 2 al h. Claro. Es que usted, este 2 al h es como si para usted fuera un A, ¿sí? Porque usted acá el 2 al h, acá lo tiene una sola vez, no lo tiene dos veces. Yo le puse el 1 porque algunos contestaban 2. No tengo dos veces 2 al h. Este uno que puse acá, fíjense, yo tengo esa expresión. Y yo simplemente multipliqué, fíjense, 2 al h por h, que me queda acá, y 2 al h por 1. Entonces tengo dos veces, tengo 2 al h, no tengo dos veces 2 al h. Cuando yo tenga dos de estos términos, que eso me pasa acá, entonces ahí recién me aparece que tengo dos veces 2 al h, pero acá no, tengo una sola vez. Bien. Ahí tengan cuidado porque ustedes alegremente multiplican, suman y cuando son expresiones con una base y los exponentes, parece que ahí le falla un poco las propiedades. Bien, este otro problema también que nosotros tenemos, que es el K, no lo había puesto, dice que n cuadrado más n es divisible por 2 para todo entero para todo número que pertenece en este caso a los enteros, ¿sí? Entonces acá, si ustedes se fijan, entero positivo sería. Si ustedes se fijan, entonces, como no hay eh, no dice nada, entonces lo pruebo para n igual a 1, para n igual a 1, entonces me queda 1 al cuadrado, 1 al cuadrado más 1, me queda 2, y es divisible por 2. Luego tengo acá para n igual a h, h cuadrado más h es divisible por 2, le pongo un puntito arriba, eso significa que es divisible por 2. Y luego para este número que sigue, h más 1, me queda entonces h más 1 al cuadrado más h más 1. Tengo que ver si es divisible por 2. Eso es lo que hay que demostrar, ¿sí? Entonces tengo que demostrar que todo esto sea divisible por 2. Entonces en la demostración, fíjense que esto es verdadero, esto es lo que nosotros tenemos que utilizar para hacer mi demostración. Entonces dice h cuadrado más h, entonces acá yo voy a resolver este binomio el cuadrado de este binomio lo resuelvo, me queda entonces h cuadrado más 2h más 1, resuelvo esto es eso, más h más 1, y bueno, ahora tengo que ver, entonces acá h cuadrado más h cuadrado más h, lo tengo el h cuadrado acá y el h acá, lo tomo, eso es
lo tengo, dice que h cuadrado más h es divisible por 2, porque eso es verdadero, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda? Entonces usé este, tengo acá 2h más 2h me queda, más 1, ¿cuánto es? 2. Entonces esto es por la tesis inductiva, no por la hipótesis, ¿no? Esto es verdadero, esto es divisible por 2. Y acá, fíjense, me queda 2h, que estaba acá, y acá queda un 1, más 1 me da 2. Entonces esto también, si yo saco factor común 2, me queda h más 1. Esto está multiplicado por 2, que decir que también va a ser divisible por 2. Entonces, por eso es que todo esto va a ser divisible por 2 y ahí queda demostrado. ¿Sí? Y ahí queda demostrado. Bien. ¿Está claro esto o no? Voy muy rápido. Entonces, como acá no nos dicen, no hay ninguna restricción con respecto a qué elemento comience, comenzamos por el 1, veo que es válido para el 1, entonces para el otro ya es propuesto, este es verdadero, y para el siguiente ponemos qué es lo que tenemos que demostrar. Entonces, como acá está un binomio al cuadrado, lo desarrollo, porque acá necesito el h cuadrado más h. Si bien acá tengo el h, pero no tengo el h cuadrado, lo desarrollo. Una vez que está todo desarrollado, busco yo acá qué es lo que necesito, h cuadrado más h. Entonces acá está el h cuadrado, acá el h, y eso es verdadero, dice que es divisible por 2, por eso lo reemplazo acá. Y veo que me queda. Me queda este 2h, me queda este 1 más 1, lo sumo es 2. Saco factor común 2 y si esto está multiplicado por 2, va a ser divisible por 2, evidentemente que sí. Por eso también decimos que esto es divisible por 2 y queda demostrado, ¿sí? Queda demostrado, entonces queda demostrado para todo n que pertenezca al entero positivo. Bien, hasta ahí llegamos. Fíjense que con eso tienen para que el miércoles veamos y trabajemos sobre eso, ¿sí? Bien, ¿alguna duda en particular? No, profe. ¿No tiene duda entonces? Ay, perdón. Entonces, nos vemos el miércoles para trabajar. Bueno, profe, no, estamos viendo el miércoles. Sí. Y noche acá. Bien, nos vemos el miércoles y a los chicos que sean de la segunda parte, el miércoles charlamos cómo vamos a hacer, ¿sí? Así que vayan el miércoles y ahí vamos a ponernos de acuerdo. Y en cuanto a los grupos, trabajen ustedes en los grupos para resolver los problemas. No vamos a hacer lista de problemas, nada de eso. Nos vemos el miércoles y vamos a pasar ahí para los ejercicios que nos faltan del práctico. A mí me interesa resolver, la vez dónde está la guía, esperen que encuentre la guía. Acá. Me interesa que resolvamos los ejercicios, sería el 2, el 4 y el 6. Eso resuelva más, eso vamos a tratar de hacer todos ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es para los chicos que tienen que hacer todo el dictado, ¿sí? Para que hagamos. Bien, nos veo entonces el miércoles. A las 8, ¿no? Sí, profe. Bien, Nos vemos, nos vemos. hasta luego, nos vemos, chicos. Hasta luego, profe.